Buenas tardes, queridos socios, amigos del Centro Riojano de Madrid, bienvenidos. Esta tarde contamos con la presencia de don Basilio Rodríguez Cañada y voy a dar una breve, bueno, yo creo que no es muy breve, pincelada, Basilio, sobre ti. Es que tengo aquí escrito, bueno, no sé, el Quijote casi. ¿Quién es Basilio? Pues Basilio, voy a decir, es licenciado en Ciencias de la Educación en la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1989 hasta el 2003 fue subdirector del Colegio Mayor Universitario Nuestra Señora de África, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido fundador y presidente de la Asociación para Actividades Conjuntas de los Colegios Mayores Universitarios de Madrid. Desde el 2001 hasta el 2006 fue profesor de Técnicas de Dirección y de Comunicación en la Institución Universitaria Mississippi de Madrid, dependiente de la Universidad de USA. Profesor invitado en diferentes universidades españolas y extranjeras. Universidad de Coruña, Universidad de Córdoba, Universidad de Zaragoza, Columbia University, New York University, Universitat Duquiel, Université Mohamed V de Rabat, Universidad de Haifa, Universidad de Kairouan y Universidad de la Manouba. Correcto. ¿Oh? Universidad degli Studi di Milano, Universidad Iberoamericana de Santo Domingo, Universidad en el Cairo también, Universidad Externado de Colombia, Universidad Antonio Nariño, Universidad Piloto de Colombia, Universidad Hebrea de Jerusalén, Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Universidad Nur UPSA y Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Conferenciante habitual en distintas instituciones nacionales e internacionales de Italia, Francia, Marruecos, Portugal, Alemania, Estados Unidos, México, Guinea Ecuatorial, Noruega, Túnez, Senegal, Rusia, Bulgaria, Brasil, Colombia, Polonia, Argelia, Serbia, República Dominicana, Argentina, Egipto, Honduras, Israel, Bolivia, Perú, etc. Ha colaborado con diversos periódicos y revistas, ABC, Leer, Estudios Africanos, Carácter, Turia, European Magazine. Ha realizado varias exposiciones de fotografía y sus obras han sido publicadas en prestigiosos medios especializados. Desde el 2005 hasta diciembre del 2007 presentó y coordinó el programa televisivo semanal de multidifusión Tiempo de Tertulia. Presidente del grupo editorial Sial Pigmalión, fundado en 1997, fue ahí donde te conocí yo, creo. Exactamente. Y con más de 2000 títulos editados. En septiembre de 2018 recibe la Estrella de Oro a la Excelencia Profesional, otorgada por el Instituto para la Excelencia Profesional como reconocimiento a su labor profesional y compromiso con la calidad. En el 2020 recibe el Premio Europeo a la Calidad Empresarial, otorgado por la Asociación Europea de Economía. Sí que me lo salto. Competitividad, como reconocimiento a su trayectoria profesional. Ha sido presidente de la Asociación Española de Africanistas, sección española del Consejo Europeo de Estudios Africano, refundador y presidente del PEN Club Español. En el 2021 fue elegido miembro asociado de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional.
Desde octubre del 2022 es presidente de la sección africanista del Ateneo de Madrid. El 4 de febrero del 2023 fue elegido por unanimidad académico correspondiente por Madrid de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes. El 14 de febrero del 2024 ha sido elegido miembro correspondiente extranjero de la Academia Boyacense de la Lengua de Colombia. El 23 de abril de 2024 obtuvo en París el reconocimiento de la Asociación Internacional de Educateurs pour la Paix por sus importantes servicios pedagógicos y su contribución por la paz. El 1 de mayo se le otorgó la medalla de oro del Círculo Cultural Hispanoárabe por las ediciones sobre cultura hispanoárabe, enlazando literatura y cultura social de ambas orillas del Mediterráneo en pro de la interculturalidad. El 31 de mayo del 24 ha sido elegido miembro correspondiente de la Academia Boliviana de la Lengua. El 7 de junio del 2024, durante la Feria del Libro de Madrid, recibió la insignia de plata como reconocimiento por la participación en el programa Los libros a las fábricas, al cumplirse su 10º aniversario organizado por la Fundación Anastasio de Gracia y respaldado por el Ministerio de Cultura. El 23 de abril del 2025 fue nombrado embajador cultural de la Academia Norteamericana de la Literatura Moderna Internacional. Luego aquí vienen publicaciones, o sea, todas las del mundo. Ya no leo más, Vale, pues nada, luego voy a dar el turno de la palabra, no sé quién será el siguiente a quien haya que pasarle. ¿Qué queréis? ¿Te dejamos pues Adelaida? ¿Soy yo? A ver, Adelaida, tú misma. ¿Me pasas el micrófono? Ah, sí, por supuesto. Muchas gracias. Se escucha bien, ¿verdad? ¿Se oye bien? Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Y muchas gracias a Gloria por esta presentación de Basilio y a Basilio por darnos ocasión de hablar de su libro y reunirnos hoy aquí con ese motivo. Bueno, tengo que decir en primer lugar que voy a decir las cosas que me han llamado la atención después de la lectura o durante la lectura del poemario, que no es solo un poemario, ahora hablaré un poquito de su contenido. En primer lugar, me ha parecido una propuesta muy original. Tengo que reconocer que es algo completamente novedoso. Creo que ahora cuando hablemos un poco del contenido del libro, lo verán también ustedes. Después creo que tiene una orientación didáctica que le da una utilidad enorme. Creo que es un libro que puede ser utilizado por estudiantes de literatura y sacarle un gran partido, conocer en profundidad la figura de Antonio Machado y además comparándola con otro poeta. Porque, como dice el prologuista, se trata de una creación en espejo. Estoy totalmente de acuerdo. Es una creación completamente refractada, donde está en una página el poema o los poemas, a veces hay más de un poema de Machado, y a la derecha un poema de Basilio, con lo cual hay un diálogo entre dos poetas, lo que es algo muy poco común. Realmente se trata de una propuesta muy original. Yo encuentro que es algo totalmente novedoso. Después también me ha llamado mucho la atención cómo está estructurado. Hay como dos grandes bloques, un primer bloque que sería el bloque poético, que tiene a su vez cuatro partes. Estas 4 partes van marcadas, o las divisiones van señaladas por los poemarios de Antonio Machado o por distintas etapas de la vida de Antonio Machado, y después otro gran bloque donde se nos presenta Machado, se hace un resumen de cada una de sus obras, y después hay todo un glosario
yo diría un glosario onomástico, ¿no? Con toda una serie de personajes importantes que tuvieron una mayor o menor relación, pero que tienen cierta importancia o cierto peso dentro de la vida o dentro de la obra de Machado. Con lo cual se contextualiza completamente la creación del poeta y, como digo, es algo que encuentro que tiene una proyección didáctica muy importante, muy interesante. Yo pensaba, cuando estaba en activo, pensaba en mis alumnos, decía, bueno, pues un libro de este estilo resulta muy interesante, porque además es muy ameno en su composición, ¿no? Es un libro muy dinámico. Bueno, las 4 partes poéticas, los títulos tienen relación, como digo, con los poemarios de Antonio Machado, Soledades del alma, Campos de Castilla, Caminos y exilios. No son exactamente los títulos, pero muy cercanos. Bueno, Campos de Castilla sí. Proverbios del alma. Y hay un poema de apertura y un poema de cierre que engloba, digamos que envuelve estos cuatro apartados. Y el poema de apertura es de los 2 poetas. Hay un poema de Antonio Machado y otro de Basilio. Y el poema de cierre es igualmente de los 2 poetas. Un poema de Antonio Machado y otro de Basilio. Con lo cual hay ese diálogo continuo, esa creación en espejo, esa creación refractada, que me parece absolutamente novedosa y además muy interesante. El prólogo también lo he leído con mucho interés, creo que tiene una calidad poética en la expresión de Marino Berigüete, que es el prologuista, y además insiste mucho sobre las grandes claves de la creación poética, tanto de Machado como de Basilio. Y nos dice que Machado es un poeta cercano, cosa con la que estoy completamente de acuerdo. Nos dice es un poeta cercano y además Basilio no trata de solaparlo, no trata de imitarlo, no, lo que trata es de caminar con él. Y creo que lo consigue realmente en el poemario. Después veremos he señalado algunos ejemplos y donde creo que ese caminar conjunto queda muy claro. Bien, otra cosa a la que habría que sumar a todo esto que he dicho con respecto al potencial didáctico del libro es que también Basilio ha tenido el cuidado al final de cada poema, de cada poema suyo, de poner una pequeña explicación que es una especie de guía de lectura o que da una pista de lo que él quiere decir en ese poema, ¿no? Pues sobre el paso del tiempo, una alegoría, o es una recreación, o es una búsqueda espiritual, etcétera, de manera que eso también mueve a la reflexión, es decir, cuando se lee el poema y después se lee la propia visión del poeta y uno vuelve sobre el poema tratando de buscar esa visión del poeta en lo que acaba de leer, en el poema que acaba de leer. Y otro aspecto que también me ha parecido muy digno de señalar son las ilustraciones. La mayoría son fotografías de la vida de Machado, bueno, incluso de la muerte, del final de su vida, y creo que ahí hay una labor de selección muy importante, porque la verdad es que no era fácil tampoco elegir cuáles convenía en cada apartado. Y digo esto porque hace como cosa de un año más o menos estuve en una exposición que hubo en Sevilla, que tuvo muchísimo éxito, que se titulaba Los Machado. Los hermanos pero no eran solo los hermanos, había una sala que estaba entera dedicada al padre, a Demófilo, y al abuelo. Es decir, era toda la saga de los Machado. Después la inmensa mayoría de la exposición estaba consagrada a los 2 hermanos, a Manuel y a Antonio, pero había una documentación ingente, un montón de fotografías también, y cuando leí el libro pensé qué difícil elegir las fotografías adecuadas para cada apartado, porque como digo, hay muchas sobre Antonio Machado. Y bueno, como dato anecdótico, esa exposición, el comisario de esa exposición era Alfonso Guerra, que es un gran amante
de Antonio Machado. De hecho, la librería que tenía en Sevilla, su primera mujer, se llamaba Antonio Machado. No lo sé si la librería sigue existiendo o no, la verdad es que hace mucho que no paso por allí, pero bueno, quiero decir que al final todo está ligado. Y bueno, como decía, creo que Machado es uno de nuestros poetas más populares, lo dice Marino en el prólogo, y yo creo que también a eso contribuyó mucho el disco de Serrat, de la música que Serrat que musicó, bueno, todos los que tienen mi edad más o menos, o mayores que yo, lo recordarán, ¿no? El famoso disco de Serrat. Bueno, pues, ¿qué méritos le doy yo a Basilio en este poemario? En primer lugar, como digo, es un poemario muy dinámico. Creo que es muy difícil el conseguir algo tan dinámico utilizando poemas que no son propios, además. Muchos no son propios y muchos sí, claro. Entonces, él crea un juego temporal que me ha parecido muy interesante porque viaja a la época de Machado, que hace un siglo de muchos de los poemas, incluso más, y al mismo tiempo trae a Machado al presente, con lo cual creo que hay un juego temporal ahí que da mucho dinamismo a tu propia creación y le da también dinamismo a una creación que tiene anclada en un pasado que se revive ahora. Después hace un juego literario, biográfico y literario, porque recorre los poemas y las etapas de la vida de Machado. Él busca situarse siempre a la sombra de lo que considera un maestro, ¿no? Como es Antonio Machado, pero en el fondo acaba recorriendo su propia vida, o sea, porque montones de los poemas yo te he visto en esos poemas, ¿no? Con lo cual creo que hay un juego ahí biográfico y literario que da mucho fondo, ¿no? al poemario. Después creo que es también muy importante la elección de la lengua. Ha sabido elegir la lengua sin imitar, que es muy difícil, sobre todo cuando uno tiene en la memoria y en la retina el poema de otra persona. Es muy difícil despegarse de la lengua de esa otra persona para decir de manera personal, de manera original, lo que uno quiere decir, cuando además lo que quiere decir está cercano a lo que ha dicho el otro poeta. Y creo que hay un gran trabajo poético por tu parte, en la elección de la lengua. Creo que es uno de los grandes hallazgos del poemario. Así como, bueno, una serie de procedimientos retóricos. Ahora, cuando hable de algunos poemas, me referiré pues a la personificación, por ejemplo, que utilizas muy a menudo. Y luego, otra cosa que para mí es muy importante es que lo hace desde una posición de humildad absoluta. Esa noción de humildad, que es algo hoy en día, es un concepto completamente desvalorizado, para mí tiene mucho valor y creo que para ti también. Además, recuerdo, hay otro concepto que también hoy en día está muy desvalorizado, que es el concepto de virtud. Y recuerdo que en un prólogo tuyo que leí, que era precisamente al poemario de Paco, partías del concepto de virtud. Y pensé, qué bien, ¿no? O sea, que alguien hoy en día acuda a estos conceptos que están como trasnochados, como olvidados, como que es algo de otra época. Y yo creo que Basilio hace gala de una gran humildad, que para mí es una virtud muy importante en el ser humano. Hace gala de una gran humildad porque él no busca brillar como poeta. En este poemario no busca brillar, él busca ensalzar al maestro. Lo que pasa es que en ese ensalzar al maestro brilla sin quererlo, ¿no? Pero por eso digo que lo hace desde una posición de una humildad, para mi gusto, admirable. Y esa humildad se refleja además también en la forma, porque ha huido completamente de la complejidad estrófica, de toda complicación, de la umpulosidad. Ha ido a metros sencillísimos, o sea, hay una predilección por el pareado, por ejemplo, ¿no? Casi las tres primeras partes están compuestas en su mayoría
por dos parejas de pareados. Y la última, Proverbios del alma, son cuartetas, que es también un tipo de estrofa sencillo, digamos, ¿no? Entonces creo que, ¿por qué hace esto? Para mí, porque lo que hace es centrarse en el mensaje más que en la complicación, o más que en el artificio, más que en la técnica, ¿no? Creo yo. Busca, deja esa técnica, la utiliza, por supuesto, pero quiero decir, le importa más lo que quiere decir que el cómo decirlo, aunque está muy logrado el cómo lo dice, ¿eh? Como digo, la elección del lenguaje es muy acertada, para mi gusto, acertadísima. Bueno, pues Basilio hace un viaje, por eso es caminante, claro, hace un viaje en el que acompaña a Machado desde su infancia hasta su muerte en el exilio. Y retoma los grandes temas machadeanos haciendo los suyos, ¿no? La infancia, el silencio, el camino, el paso del tiempo, el paisaje en esa unión con la tierra, donde tienes unas imágenes de labranza preciosas, que esas son tuyas. Bueno, la trascendencia, yo no sé si es casi más, esa trascendencia la buscas más tú que Machado, los dos, pero en ti la búsqueda espiritual es muy evidente y aparece en muchos de los poemas, que tampoco son muchos, hay que decirlo, ¿eh? No es un poemario bastante breve. Me ha gustado muchísimo el poema Patio de Infancia, que por supuesto tiene relación con el de Machado, ¿no? El de Mi infancia son recuerdos en patio sevillano. Y me gusta muchísimo como punto de partida, bueno, me salto el poema introductorio, pero voy a este patio de la infancia, donde creo que la imagen de quietud, la imagen de protección, donde aparece además la figura de la madre, de tu madre a la que conocí este verano. Y creo que es ese punto de partida, que es ese paraíso al que nunca volvemos, por supuesto, y no hay mayor protección, para mi gusto, para un niño que el jugar entre los muros de un patio, donde está completamente protegido del espacio exterior, donde no hay peligro ninguno y más bajo la mirada atenta de su madre, ¿no? Entonces, bueno, es muy cortito, voy a leerlo, porque creo que todo el mundo tiene en la cabeza el de Machado, para ver cómo, partiendo de esa misma idea, lo tuyo es completamente original. Los geranios rojos, las tapias quietas, una sombra leve cruzando la siesta. Mi madre bordaba, callaban las horas y yo me perdía en la voz de las cosas. Es muy breve, pero lo dice todo. Y bueno, como este hay otros muchos poemas fantásticos, por ejemplo, Sandalias al viento, donde habla del camino, el camino, no solo el camino a través del tiempo, el camino interior, de búsqueda interior, en La Buhardilla, donde el silencio propicia la creación poética, Tierra adentro, donde habla de Castilla, como igual que Machado en Campos de Castilla, y donde hay una personificación preciosa de Castilla con los ojos de escarcha, que me parece algo logradísimo. Luego hay otro muy bonito, bueno, son todos muy bonitos, pero voy a citar solo unos pocos. La Fuente Clara, donde también hay una personificación, y además, bueno, pues el agua siempre es principio de purificación y aquí es también de trascendencia, ¿no? La fuente murmura con agua sin prisa y en cada gota se espeja la brisa. Allí dejo penas, allí bebo fe, pues Castilla llora pero no se ve. Reúne un montón de cosas, ¿no? en cuatro versos. La fe, la personificación del agua, la gota, cada gota se espeja en la brisa, ¿no? el reflejo de esa realidad, y Castilla, como que es un principio importante para Machado y para ti. Y bueno, como eso ya digo, hay montones de poemas, sentencias, es otro poema donde retoma el tono de Machado con el camino, la vida, el camino como la vida. Y bueno, voy a terminar, no me voy a alargar más, le voy a
dejar a Paco que nos hable, nos exponga su visión del poemario, pero voy a terminar con un poema que me parece magnífico, que es Cosecha. Creo que además ya en el título hay esa alegoría agrícola, esa alegoría campesina, y donde la cosecha es la palabra, porque ese es otro de los pilares de este poemario, el que la palabra trasciende, la palabra realmente es lo que queda del poeta y es lo que supera la muerte, como ocurre con el propio Machado. Y se me ha olvidado decir antes, cuando he aludido a la cubierta, que me encanta este azul, que remite evidentemente al último verso escrito por Machado, encontrado en su gabán después de muerto, ¿no? Esos días azules y esa luz de la infancia. Y bueno, pues como decía, este último poema que voy a leer, Cosecha, habla de la palabra que perdura. No se siembra la palabra como trigo en la estación, es flor de luz en la sombra, es eco del corazón. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, señora vicepresidenta. Gracias. Muchas gracias, Basilio, por invitarme. Muchas gracias a ustedes, que son sabios. Casi todos los conozco porque los he oído o he visto sus obras. Me da cierto temor entre la gente tan sabia y tan buena como la que tengo aquí. No somos muchos, pero yo siempre digo que no multas sed multum. No muchos cualitativamente, sino mucho que haya cualidad. Esa es la cuestión. Que decían, bueno, no hay que tener muchas ideas, hay que tener unas cuantas ideas, ¿no? Y cosas de los frailes, que entonces decía, pues yo tengo, decía uno, 4 ideas. ¿Tantas? Le digo al otro. Bueno, pues yo aquí tengo que hacer una loa a Basilio, la loa al centro riojano, por organizar, porque ya veo que esto es como una auténtica embajada. Es una embajada. Cataluña tiene ya una embajada y la utiliza como embajada, que es la librería Blanquerna. Y allí van más que escritores políticos, se acercan y tal, y van haciendo allí su labor. Claro, después de las palabras tan completas de doña Gloria Martínez Manso y de mi colega Adelaida, pues yo casi diría amén y se acabó, pero bueno, aunque digo todas las noches amén, ahora me lo voy a dejar. Lo que sí voy a decir es que ellas han ido al fondo y yo, como siempre, a los márgenes. Yo no soy creador, me han dicho que sí, un libro de poesía, bueno, son un libro de palabras rimadas que hacen referencia un poco a mi infancia en el campo, a mi trabajo bueno, como un labriego, hasta, bueno, pues, la gente con la que he convivido, las universidades que he visitado, los políticos con los que me he tratado, con pocos, pero buenos, y con los estudiosos y tal. Después quería, entonces yo por eso fundamentalmente mis libros son todos libros de crítica, de ensayo, y válgame Dios, saber escribir como hace Basilio, como hace Marín Aranda, como hacéis vosotros, pintar un cuadro maravilloso, como el gran historiador Domingo de Silos, o sea, y embajador. Estas son cosas que, bueno, pues un profesor, yo fui como Machado, profesor del instituto, y después pasé, no fue de esos que se quedan allí como el perrillo mordiendo el secillo, haciéndole la cosa, no.
pasé por todos los niveles de agregado de instituto, catedrático de instituto, proposición, titular de la universidad, catedrático de universidad. En esa carrera varias veces me dieron el cebollazo, esto es cierto. Es más, uno de los que me suspendió como titular a la universidad, cuando yo llegué después como catedrático, él era todavía titular, pero esto son las cosas de la vida. Pero en fin, me estoy, como dicen ahora, volviendo grande. Entonces voy a decir una cosa que me ha llamado mucho la atención, porque cuando ha dicho Adelaida que es un libro singular, a mí también. Y yo, bueno, mal que bien, pues he escrito bastante sobre Machado. Tengo el honor de que lo que considero como profesor catedrático de literatura, la mejor historia de la literatura de España, que son varios volúmenes que coordinó el profesor Francisco Rico. Bueno, pues ahí el volumen 8 y el suplemento, el apartado de Machado lo escribimos Antonio Fernández Ferrer y yo, y ahí ya se sintetizó creo que fue en el año 1992. Bueno, después no me gusta citar las cosas, pero hoy no me queda más remedio. Yo solamente me he echado flores cuando he solicitado algún sexenio, y porque venían acompañados de pasta, no porque realmente el currículum fuera tal. De las pocas cosas que el ministerio pagaba. Bien, pues después de ese trabajo, en el 94 publiqué un libro que se llamaba Voces del 98, donde se incluía Machado. Después sí que intervine en los congresos internacionales de Soria y de Segovia. Y en Soria, precisamente, había varias de las fotos a las que ha hecho referencia Adelaida. Me llamó mucho la atención una foto donde aparece don Antonio Machado, Manuel Machado, donde aparece José Antonio Primo de Rivera y su tío y su padre Primo de Rivera. Los cuatro allí, en esta foto, me pareció magnífica. Después me imagino, y creo que sí, no sé si en el libro que ha mencionado Adelaida lo pone, que debió de ser después del estreno de La Aurora se va a los puertos. Bueno, pues después la última, en muchísimos libros, la última colaboración ha sido una revista de kiosco, pero que tiene una gran proyección investigadora. Es una revista muy interesante. Sacaron en septiembre un monográfico sobre Antonio Machado, y ahí están, desde mi punto de vista, los mejores estudiosos de Antonio Machado, gente de catedráticos de Granada, de la Universidad de Valladolid, Javier Blasco, de Murcia, Díaz de Revenga, de muchos sitios. Bueno, hay un articulillo mío sobre Antonio Machado. Por eso, pues realmente me ha llamado la atención, porque he visitado mucho las obras de Machado, que realmente un libro que va a decir nuevo sobre Machado, pues lo dice. Y me ha quitado las palabras de la boca Adelaida cuando he dicho que es un libro que lo pondría de lectura obligatoria. Es que yo lo pondría de lectura obligatoria. Ahora no se puede casi poner. Ya en la Comunidad de Andalucía hace tiempo, en el anterior gobierno, no podían mandar lectura obligatoria a los chavales. Les daban un paquete y ya es lo que tenían que leer. Entonces, y además, como los chavales se han acostumbrado, no sé lo que te pasaba a ti, a la imagen, me decía, simplemente a lo mejor la poesía de Jorge Manrique, una edición, ¿por qué no lo sube usted a internet? ¿O por qué sobre todo Cuenca? Digo, pues porque mientras el autor no lo permita, ni la editorial, esto es un delito. Y además, vayan y cómprenlo, que va a ser 10 euros, por favor, 10 euros, o sea, a ver si compran un poco. Bueno, pues con esta cuestión, a mí me llamó precisamente la atención este libro, que debía ser lectura obligatoria, porque desde luego yo no soy muy adulador, y a veces lo digo, lo que me ha costado no ser adulador. Me ha costado mucho
y bastante tiempo. Y eso que he ido muy deprisa, ¿eh? No voy despacito con las tortugas, no, muy deprisa, pero pum, de vez en cuando una valla, pum, de vez en cuando otra. Ya, adelante, no hay que ir nunca atrás. En este sentido, Basilio me ha sorprendido de hace ya tiempo, cada vez más. Los últimos libros que van sacando son mejores todavía, mejor casi que los de antes, y ellos mejores que otros poemarios. Es algo impresionante, lo que me pone de manifiesto que no es el hombre unidimensional que decíamos en la época del 68, de Marcuse, ni el hombre sin atributos. No, es un hombre complejo, es un hombre muy abierto. Realmente, de todos los méritos que ha puesto la vicepresidenta, yo señalaría estos dos méritos, un español y otro europeo, a la excelencia. Méritos a la excelencia es que realmente eso ya para quitarse el sombrero, ¿no? Es un mérito fundamental. Basilio va abriendo siempre las trincheras por donde después cambiamos los demás y va conquistando territorios, labrando territorios en los que han publicado ya, le ha dado cabida en esos territorios, no sé cuántos, Raquel, pero yo creo que 1000 y pico de autores literarios. No creo que una editora haya editado tantos. Y ahora, desde los clásicos hasta los más emergentes, podría decir, hasta los que han publicado las primeras obras con Basilio, y ya son personajes conocidos, gracias a Basilio. Bueno, pues, porque esta cuestión de los terrenos es una cuestión complicada. Abrir nuevos terrenos y tal, se ve ahora desde el punto de vista político, también literario. A veces no se puede decir, no, porque yo soy el especialista en Galdós. Yo soy la especialista en Gracián. Y puedo mencionar los nombres de cada uno de ellos, y se acabó. Yo solamente sé de Andrés de Claramonte, no sé de más cosas. Pero realmente con esto evidentemente Basilio sí que se ha atrevido y ha seguido las sendas de los mejores machadianos. Por ejemplo, Damaso Alonso, para mí, Juan Marichal, Oreste Macri, Sánchez Barbudo, Bernard Sesé, Manuel Alvar López, no Alvar Esquerra, Joaquín Marco, José María Valverde, Antonio Vilanova, Aurora de Albornoz, Rafael Arrascón Sierra, Jan Canavallo, Caidano Chiapea. Es decir, esos han sido los grandes cervantistas. Después le diré justamente que ese señor, que tan amante de Machado, en una presentación del libro de la edición del centenario, que hicieron nada más y nada menos que Oreste Macri y Chiappini, el señor vicepresidente, que fue vicepresidente hasta 1982, no sé quién, se atrevió a ponerle unas 2 o 3 pegas que no eran verdad. Me levanté y le dije, mire usted, señor Guerra, el que se confunde aquí es usted. Desde entonces no me ha vuelto a hablar, pero a mí no me ha importado absolutamente nada, porque le dije lo que quería, que rigor intelectual se lo debía decir. ¿Cómo le mienta usted la plana a Oreste Macri y a Chiappini? ¿Cómo se le puede enmendar la plana? Hombre, se le puede enmendar la plana, a Damaso Alonso. Muy difícil, muy difícil, porque estos grandes sabios que se han dedicado toda la vida, y bueno, después nos llega esta cuestión. No, Basilio realmente ha seguido el buen hacer, y ha aprovechado esta ocasión del centenario, que lo ha aprovechado también la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre. Acaba de sacar una edición de 10 euros en monedas de plata, magnífica, donde en uno de los anversos aparece diversos símbolos e instrumentos que tienen que ver con Machado. Uno de ellos es la maleta. Qué curioso, una maleta, como el viajante del silencio. Nosotros somos viajantes siempre, estamos en el camino. Y la cuestión del silencio, tan importante, que a mí me parece que tanto en Machado como Basilio
el silencio sirve para resaltar el valor de la palabra. Eso lo expresó muy bien Juan Mayorga en su discurso de ingreso en la Real Academia Española. Y el silencio, como había una costumbre de un señor que hoy hace 40 años, cosas así, que murió, Juan Rulfo, de los mejores escritores de la literatura hispanoamericana. Yo creo que es más importante que Márquez, que Cortázar, que Vargas Llosa, Juan Rulfo, con un librito, con 2 o 3, como San Juan de la Cruz, no se necesita escribir mucho, con esto ya es universal. Juan Rulfo y otros a veces quedaban para estar callados, con unos amigos, vamos a quedar para estar callados. Bueno, qué bien, pues esta es la cuestión. Se habla aquí de realmente que del espejo, habla tanto el prologuista como el propio Basilio lo expresa mejor. Y claro, el espejo, la teoría del espejo aparece en muchísimos autores, muchísimos, pero a mí me interesa resaltar aquí Ovidio, el mito de Narciso, cómo el espejo te puede llevar a la muerte, te puede conducir a tu propia muerte. O el espejo puede engrandecer. En el Polifemo de Góngora, el Polifemo, que es tan grande, y solamente un día que el mar estaba en calma, se miró del mar como en un espejo, se vio con un solo ojo, no se vio guapo. Entonces, lean esas estrofitas de Góngora y verán qué maravilla, ¿no? Él mismo hace ya un elogio de su propio ego. Después, desde el punto de vista filológico y filosófico, desde Lacan hasta algunos más, el espejo pues sirve un poco pues para ver, estudiar la identidad, la alteridad, etc. Yo estoy viendo ayer, revisando un poco la cantidad de autores que habían tratado el espejo. Bueno, hay una cuestión del speculum principium, que es como el espejo moral que debe tener el príncipe, que después aparecen en muchísimas obras, pero ya el espejo, en el sentido que lo vemos en la actualidad, pues tuvo mucha importancia en los autores románticos, desde Hoffmann, Poe, los hermanos Grimm, después Chesterton, etc., Bioy Casares, Borges, etc. El Basilio, como decía en el introito, explica muy bien, dice: Caminantes del silencio se inscribe como un homenaje que le digo a figura y obra de Machado, propone un espejo poético que dialoga con su fama, con su tema, fondos y tonos, articulado con 4 secciones que recorren, que lo ha expresado muy bien mi amiga Adelaida. Las 2 voces que se cruzan, las de Machado y las de Basilio, y todos los capítulos son muy brillantes, los han puesto muy bien, pero a mí me interesa mucho la relación del contexto de la familia. A mí cada vez, cuando voy siendo más viejo, digamos siendo bastante, valoro más el concepto de familia. El concepto de familia, que además lo he visto en algunos países árabes, como cuando defienden la tesis doctoral, van los padres, los abuelos y tal. Ese concepto de familia es maravilloso. Concepto que ha sido muy criticado, desde lo de Engels con la familia, el Estado y tal. Yo estuve incluso en un congreso en las universidades de Estrasburgo y de Lausanne sobre las familias prófanas. Claro, hablar ya de familias, la cantidad de clases de familias que hay, y bueno, y la cantidad de hay que tener un poco cuidado, porque según ahí mi hija me dice: no digas eso públicamente, Paco, pues no lo digo, porque realmente te pueden tachar de cualquier cosa. Bueno, el universo humano el que aparece justamente después en todas las figuras de Machado es impresionante. En primer lugar, su padre, don Antonio Machado de Álvarez, el gran creador del folclore científico en España. El abuelo de Machado fue catedrático en Santiago de Compostela, y el padre
tuvo esta labor, que además vio la sociedad del folclore de Inglaterra. Vino un filólogo austriaco, Hugo Sojar, y le animó a que coleccionase una serie de cantes flamencos para él hacer un estudio filológico. El trabajo de Hugo Sojar se tradujo hace muy poco al alemán. De hecho, cuando yo publiqué una primera cosa sobre los machados, las coplas, etcétera, no estaba traducido. Una compañera alemana pues me fue ayudando y tal para ver este trabajo de Antonio Machado y el prólogo que le hizo después Hugo Sojar. Este lo relacionó también con uno que fue muy importante en Sevilla, que hay en la calle, Luis Montoto. Son curiosas las cartas que se escriben Luis Montoto y Antonio Machado. Una de ellas le recomienda a uno, dice: mira, este ha escrito el primer cancionero flamenco, se llama Manuel Balmaseda y es funcionario de ferrocarriles. Funcionario de ferrocarriles era limpiador de vagones, lo que hacía Manuel Balmaseda, y era un individuo que había escrito ese primer cancionero flamenco y se lo recomendaba. A mí me llamó la atención, entre los muchos poemas de Balmaseda, hay uno que aparece en Becker, aparece en Varela, aparece en todos los cantos populares. En el carro de los muertos ha pasado por aquí, como llevaba la mano fuera, yo la conocí. Con muchas variantes. Y Manuel Balmaseda pone: la vi enterradita con la manita fuera, como era tan desgraciadita, le faltó la tierra. Digo, bueno, qué impresionante, qué trágico este Manuel Balmaseda, sin tener que hacer un elogio. Porque además, claro, junto a Machado, él dice, en el prólogo de la poesía completa, que aprendió a leer en el cancionero, no, en el romancero general que había publicado su tío abuelo, don Agustín Durán. Y Miguel Pérez Ferrero, cuando habla de las tertulias que había por las noches en la casa de los Machados, donde hablaba a su madre, su madre la que leía, su abuela Cipriana, etc. Y ahí, a la luz del candil, iban leyendo pues los diversos romances que después van a influir poderosamente en Machado. Junto al padre sitúa Basilio, el hermano, Manuel Machado. Yo a veces he recitado algunos de los poemas de Manuel Machado que me parecen impresionantes. Ni el propio su hermano Antonio lo podía hacer también. Siempre tan elegante y pulido, nuestro rey Felipe, que Dios guarde, siempre de negro hasta los pies vestido, es pálida su tez hasta la tarde. Qué preciosidad. Es la poesía de un retrato que conocen ustedes perfectamente, de Felipe V. Bueno, pues la labor de Manuel Machado, que escribe el Cante Hondo, todavía no se atreve por el Cante Hondo, pero si es Cante Hondo va a ser, dice el Moreno Villa, que es un poco la introducción a todo lo que es la poesía popular de los del 27. Algunos dicen, hombre, es que Alberti, Lorca y tal, como estuvieron todos los andaluces, no. Realmente ellos aprendieron muy bien lo que era popular aquí en Madrid, en el Centro de Estudios Históricos que fundó, que dirigía don Menéndez Pidal, y que realmente se había recogido todas las composiciones populares, independientemente, porque hay viajes que realiza Menéndez Pidal a Granada, por ejemplo, hasta Fernando de los Ríos de Alcalde, le presenta Lorca, van los dos viendo los romances y entonces ve que algunos gitanos están cantando el romance de Tamar, y lo va a incorporar después Antonio Machado. Bueno, pues para otros autores, Manuel Machado en poesía es lo mismo que Albéniz y Falla en música, es realmente un caso único. Y lo que destaca Damaso Alonso en
trabajo magnífico que se llama Ligereza y gravedad en la poesía de Manuel de Machado. Ligereza y gravedad. Que nadie podía sentir lo andaluz, lo popular como él. De los muchos de estos poetas que después se van a aprovechar o van a utilizar sabiamente en las composiciones del Manuel Machado, pues lo recoge Basilio en su libro, desde algunos no eran del 27 como Darío, Unamuno, pero otros muchos sí. Y sí es importante la labor, la relación con Darío, con Rubén Darío, que tiene que ver con el título del libro. Dice, misterioso y silencioso, iba una y otra vez, su mirada era tan profunda que apenas se podía ver, era luminoso y profundo, como era hombre de buena fe. Es decir, misterioso y silencioso. Ya Darío le dice así. Y Machado, cuando muere Darío, dirá, si era toda en tu verso la armonía del mundo, ¿dónde fuiste, Darío, la armonía a buscar? Jardinero de Hesperia, ruiseñor de los mares, corazón asombrado de la música astral. Machado y Lorca se conocen en Baeza en el 1916. Es catedrático, sin ser licenciado, entonces la francés no había licenciatura, empezó muy tarde, ¿no? Y a él le costó terminar la licenciatura después aquí en Madrid. Yo creo que le echó una mano para el traslado. Lo he visto en algún sitio, Azorín, cuando fue su secretario de Instrucción Pública. Y cuando ya he comentado en alguna ocasión, lo que algunos que conocí pensaban que demasiado, pero pensaban, Machado era insigne, pero otra cosa es ser insigne como creador e insigne como profesor, ¿no? Que no suelen coincidir siempre la misma cuestión. Y que tuvo que era un conserje de noche del Colegio Mayor donde yo estuve, de profesores nada más y nada menos que a Jiménez Caballero en literatura y a Machado en francés. Y dice, eran muy buena gente, pero como profesores horrorosos. Aquellos se armaban un follón en sus clases, hasta se freían huevos. O sea, es que es una cosa. Bueno, pues sí, esta es la cuestión, ¿no? No tiene mucho que ver. Hay alguna cuestión que me parece importante, ahora que estamos hablando un poco de la educación, la relación con la institución libre de enseñanza. Y bueno, decía que en el 1916 va Lorca, iban otros a Baeza, y ahí Antonio Machado lee poemas de Rubén Darío, lee poemas suyos, y Lorca toca el piano. Y a partir de ahí, su profesión, su vocación, que era ser músico, dijo, no, yo voy a ser poeta. Tenía entonces Lorca unos 17, 18 años. Cambió cuando vio a Machado que su profesión era otra. La labor de la educación tan importante en el Instituto Libre de Enseñanza de Basilio, que es, a mí me gusta más la palabra educador que pedagogo, aunque el otro es más griego, ¿no? Pues concebía la educación Ginés de los Ríos como una obra de amor, y la valoración del trabajo, la valoración el modo de enseñar de Ginés de los Ríos, cómo enseñaba a los párvulos, que él tuvo ocasión de verlo, y después en la universidad, dice, siempre era lo mismo, se colocaba entre los alumnos y era el diálogo. Cuando muere Ginés de los Ríos, escribe Machado, como se fue el maestro, la luz de esta mañana me dijo, van 3 días que el hermano Francisco no trabaja. Murió, solo sabemos que se nos fue por una senda clara, diciéndonos, hacedme un duelo de labores y esperanzas, sed buenos y no más, sed lo que he sido entre vosotros, vivid, alma, vivid, la vida sigue, los muertos mueren y las sombras pasan, lleva quien deja y vive el que ha vivido, yunque sonad, enmudeced campanas. Esta es
realmente el valor sagrado del trabajo que sí. Otros que tienen muchísima influencia en Machado, y lo cita, como lo cita Basilio, es Unamuno que influye fundamentalmente en la concepción española, en la tradición, el compromiso ético, las ideas, etcétera, etcétera, y que muchas de las ideas pasan a algunos de sus libros, sobre todo las ideas filosóficas, a Juan de Bayona y a Abel Martín. A Unamuno le escribe poemas de un día, libros nuevos, abro uno de Unamuno, oh delicado dilecto predilecto de esta España que se agita, porque nace, resucita, siempre te has sido, oh rector de Salamanca, leal este humilde profesor de un instituto rural. Esa tu filosofía que llamas de la dantesca, Voltaire y funambulesca, don Juan Miguel es la mía. Después ahí menciona la relación con Francia. Claro, Machado estuvo en Francia en una época mejor que no cuando ya va al exilio Coyur, y con la formación de Bersón que la filosofía de Bersón, como dice Basilio, influye muy bien, mucho en Antonio Machado. De hecho, cuando le dedica a Unamuno el poeta, pues habla de Bersón y le dice: este Bersón es un tuno, ¿verdad, maestro Unamuno? Porque le habla de los datos inmediatos de la conciencia, etcétera, etcétera. Hay otra serie de autores, no quiero extenderme más. Díaz Canedo, por ejemplo, Díaz Canedo, un gran autor extremeño, poco difundido, sin embargo, que su poesía, la poesía sobria, sencilla de Machado, la resalta especialmente. Y escribe un artículo, Machado, poeta japonés. Qué curioso, hay que ver como la influencia oriental en Machado. Y cita un verso que yo ayer no pude localizar, no pude localizar los orígenes, no pude localizar a quién se refería. Dice: a una japonesa le dijo Sukhan, con la blanca luna te abanicarás, con la blanca luna orillas del mar. Parece más bien de Lorca que de Machado. Y dice: los investigadores de fuentes tendrán que acudir a la antología japonesa para encontrar la de esta estrofilla perteneciente a una de las canciones tituladas Hacia Tierra Baja. Era de Machado. Pero yo no logré identificar tampoco al tal Sukhan. Pero bueno, hay la labor a veces de los investigadores, que para mí es un poco un camino. Estoy investigando, ¿qué estoy investigando? El pretérito fuerte en La Rioja. Hombre, por favor, sí está muy interesante, pero realmente grandes investigadores son los que, para mí, Heisenberg, Kant, los investigadores, y también en el campo de la humanidad, pues muy bien, pero la investigación de Einstein, la investigación de esos médicos que están descubriendo realmente cómo se puede vivir más, es una cuestión importantísima. Me refiero a la cuestión de las fuentes, es que realmente se vuelve a dar la vuelta y tal. Don Juan Manuel, que fue, decía Berceo, algunos si bien trobar son bienes, puede bien añadir o quitar lo que quisiere. Pero don Juan Manuel dice: un momento, nadie diga que esto es de don Juan Manuel hasta que no haya visto el libro que don Juan Manuel hizo. Y se lo dejó en el convento de los Jerónimos con tan mala suerte que un incendio quemó todas las obras de don Juan Manuel, con lo cual no sabemos bien ahora si el conde Lucanor, todas estas, bueno, se le atribuyen a don Juan Manuel, eran las originales de don Juan Manuel. Muchas obras que se le atribuían a Tirso de Molina se le atribuyen ahora a otro autor, y están publicadas en ediciones, en catedralizadas. La cuestión entonces esta de las fuentes y tal, está bien, sí, colocar a cada uno en su sitio, y fijarse en lo que decía Adelaida, en las virtudes, los valores que decía Ortega. Realmente los valores, ahí se ha perdido el concepto de valor.
y tenía que hablar de Azorín, tenía que hablar de algunos más, pero ya estoy terminando solamente una referencia a las mujeres que trae Basilio, importantes en su vida, su abuela, su madre, Valderrama, y fundamentalmente Leonor Izquierdo, no tanto Pilar Valderrama como Leonor Izquierdo, que dice Basilio con mucha sabiduría, que es la figura central de la biografía sentimental de Machado, la figura central de la biografía. Bueno, pues cuando muere esta mujer, hay unos versitos de Machado que para mí son una simbiosis del desgarrón afectivo del que hablaba Damaso Alonso y de la teología del silencio de Dios. Hay toda la teología. Teólogos, yo le he preguntado a algún teólogo importante, uno que fue discípulo del Papa alemán, del anterior, ¿cómo se llamaba? Ratzinger. Fue discípulo de Ratzinger. Y que Ratzinger era un hombre muy culto, inteligentísimo. Bueno, un hombre que realmente dejó la universidad para ir a explicar a un seminario. Y yo le pregunté, y conocía bien, sobre la existencia del mal. En fin, Dios Todopoderoso, me extraña que permita el mal, pero no me extraña que permita el mal, me extraña más que a veces triunfe el mal. Lo estamos viendo ahora, está triunfando el mal en todos los sitios, en las 50 guerras que hay. Yo hoy leía lo que nos puede pasar a nosotros, y es fácil que nos pase, no sabemos en el lío en lo que estamos metidos. Mientras a veces discutimos de cosas, la cuestión es tremenda. Bueno, pues la lista dice, hombre, ¿por qué se queja la gente? El libro que le terminé de leer ayer otra vez, pues de Simone Weil, sobre teología del silencio de Dios. El silencio. Simone Weil fue condiscípula de Beauvoir, de Simone de Beauvoir, y ellos las dos estudiaron la Sorbona. Simone de Beauvoir sacó el número 12 de su promoción y Simone Weil el número 1. Simone Weil vino aquí cuando la guerra española y se apuntó en la columna de Urruti y tal. Luego, una mujer magnífica, y escribe ahora un libro sobre el silencio de Dios. Es tremendo, ¿no? Porque tenemos que... Y es un poco, ¿por qué no? Porque a veces no actúa. Por eso dice Machado, cuando muere su Leonor: Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería. Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar. Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía. Señor, ya estamos solos, mi corazón y el mar. Esto es evitable, ¿no? Pues con esto terminamos, con esta despedida que hace de la muerte de su mujer, donde se hace referencia, Dios mío, ¿no? Dios mío, ¿qué es esto? Como dice la copla flamenca, Dios mío, ¿qué es esto? Como sin frío ni calentura, yo me estoy muriendo. Pues es que es realmente incomprensible. Quien comprenda alguna verdad, quien sepa alguna, que nos lo diga. Lo que nosotros tenemos que hacer es, lo que yo procuro cada vez, es seguir más la virtud, los hombres virtuosos. En este sentido, Basilio para mí ha sido un ejemplo. Por ejemplo, además, dice, ¿por qué fulanito hace tanto? ¿Saben ustedes por qué algunos tienen tanto poder, incluso para el mal? Porque no son perezosos, no son nada perezosos, están siempre saliendo. Le pueden poner el nombre que le quieran, hasta dar para bien. Basilio no es nada perezoso. La pereza, el tedio que decían los románticos italianos, que es peor que el dolor, el tedio, lo que criticaban los del 98, esa pasividad, realmente no. Frente a ello, la energía de Basilio, que ha escrito un libro único, maravilloso, que yo comparado con los que he leído, realmente me ha entusiasmado.
Pues nada, muchas gracias. ¿Me toca? Muy bien, pues señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes. Después de agradecer a esta casa que nos acoge, un lugar emblemático como este, efectivamente que conocimos, como dice Gloria, hace más de 20 años. Aquí celebramos las primeras presentaciones de las novedades del grupo editorial Sierra Pigmalión. En esta sala todavía debe albergarse el eco, ¿no?, de algunos de sus autores, muchos de los cuales ya no nos acompañan en presencia, pero que nos dejaron su legado, su obra. Y para mí retornar a esta casa, que como me decía Paco, es una auténtica embajada, no de La Rioja, sino también de nuestro patrimonio cultural y literario y por supuesto lingüístico. Es realmente un honor. Y ya han visto ustedes que después de las palabras cariñosas de Gloria Martínez Manso, pues venir aquí con dos presentadores como Adelaida y Paco supone que efectivamente el que se debería callar soy yo, el que debería decir que muchas gracias y que nos vamos a tomar un pequeño ágape, un vino para brindar por este año que acabamos de tener, pues sería mi cometido lógico, ¿no? Porque son personas a las que bien quiero, pero que en su afecto y amistad pues a veces terminan con una generosidad excesiva hacia mi persona y hacia mi obra. Bueno, hay que achacárselo a ese vínculo de cariño y amistad que nos une. Para mí este libro que presentamos es, como ya se ha dicho por parte de los dos presentadores, un homenaje a uno de los autores que me acompañó desde la más tierna infancia, un personaje que para mí representa la ética de los creadores, una persona consecuente con sus ideas y que bueno, pues le costó la vida, ¿no? El mantener ese planteamiento ético fue algo muy duro, algo realmente por lo que pagó un precio muy alto. Pero nos hemos formado, él de alguna manera ha estado presente en todo nuestro proceso de formación personal y literaria, y cuando estábamos celebrando, cuando se comenzó a celebrar el pasado año el 150 aniversario de su nacimiento, me di cuenta que aunque es un poeta esencial, se había extendido un gran silencio sobre su figura y sobre su obra. Una obra que no necesita laracas, que, como digo, nos acompañan todas las bibliotecas, todas las salas de lectura, está presente Machado. Los Machado, porque efectivamente siempre existió esa diatriba, ¿no? Si existía un hermano de don Antonio o un hermano de don Manuel, como en algún pasaje curioso, pues algún autor quiso retratarse al lado de uno o de otro, ¿no? Para mí, Antonio Machado, como digo, ha sido una compañía fiel y un ejemplo en muchos aspectos vitales y personales. De ahí que me daba mucho apuro hacer un libro en el que se pudiese ver que intentaba apropiarme de su patrimonio, de su legado, de su imagen, de su ejemplo. Y por eso desde el principio quise, a través de ese introito justificativo, dejar constancia de cuáles eran mis intenciones al publicar esta obra. Era una necesidad, algo que había sentido de manera imperiosa, pero que pretendía pues, mantenerme alejado, ¿no?, de él como, bueno, como figura señera de nuestra literatura, y yo únicamente lo que quería es testimoniarle mi reconocimiento, mi gratitud, ya que desgraciadamente no pude hacerlo en persona, a través de este escrito, porque lo escrito permanece. Yo creo que tiene esa gran virtualidad que no sobrevive, al igual que a él le sobrevivió su obra y le reivindica y le sigue reivindicando esa obra. Yo creo que, para no alargarme, porque lo esencial ya está dicho, les leo ese introito justificativo, que es muy breve, muy esclarecedor, ¿no?, para que tengan ustedes una idea clara, prístina, de cuál era mi intención.
Antonio Machado es sin duda una de las voces más profundas y perdurables de la poesía española del siglo XX. Su obra, caracterizada por una evolución desde el modernismo intimista hacia una lírica ética y comprometida, ha dejado una huella viva tanto en la literatura como en la conciencia colectiva de España. Poeta de la duda, del alma, del paisaje y del tiempo. Su escritura fue siempre un diálogo con lo esencial, una forma de conocimiento intuitivo y moral. Caminante del Silencio se inscribe como un homenaje creativo a la figura y obra de Machado. Propone un espejo poético que dialoga con sus temas, formas y tonos, articulado en 4 secciones que recorren momentos centrales de su vida: la introspección juvenil, la contemplación del paisaje castellano y la identidad nacional, el dolor del exilio y la guerra, y la sabiduría ética y meditativa. Un detallado índice temático permite navegar por los grandes ejes simbólicos que articulan esa obra, porque efectivamente estaba concebida como una obra con un enfoque didáctico y pedagógico. Si lo hemos logrado, pues al menos esa intencionalidad ha quedado plasmada. Cada poema, como también se ha dicho, va acompañado de una cita o estrofa de Machado que actúa como reflejo, creando un contrapunto intertextual que enriquece la lectura y conecta directamente con la voz original. Este recurso permite leer el poemario como un diálogo vivo entre generaciones, la nuestra y la de Machado, entre un tiempo que fue y uno que aún busca sentido a lo que somos. Además, el poemario se acompaña de comentarios estilísticos en varios poemas y un glosario de referencias machadianas. Todo ello convierte esta obra no solo en una creación poética, sino también en un ejercicio crítico y didáctico que puede leerse como una propuesta interpretativa sobre el legado machadiano. Porque este libro no pretende explicar a Antonio Machado ni fijarlo con una imagen definitiva. Al contrario, busca, y esto es muy importante, caminar con él, trazar con versos nuevos las sendas que su palabra abrió, sin querer cubrirlas ni rehacerlas en absoluto. El título Caminante del Silencio alude tanto a su figura errante como a su estilo sobrio, íntimo y esencial. Desde los patios luminosos de Sevilla hasta la penumbra exiliada de Collur, este poemario sigue una travesía poética que es también un proceso espiritual. Se han dividido los poemas en 4 grandes momentos que reflejan facetas centrales de su obra y de su vida. Cada uno de ellos va precedido o seguido por una cita machadiana que actúa como espejo lírico, un eco temático, estilístico o simbólico que refuerza el diálogo con el maestro y su legado. Y en algunos casos se ha añadido también un breve análisis de estilo, métrica o símbolos para destacar la influencia formal del autor. A lo largo del libro, el lector encontrará formas métricas tradicionales, coplas, décimas, endecasílabos blancos, etc., junto con otras más libres, en un intento por reflejar la diversidad técnica que Machado también cultivó. El poemario se abre con una breve nota bibliográfica de Antonio Machado, enmarcándolo en su tiempo. Continúa con una introducción a sus obras más significativas, resumiéndolas y narrando de manera concisa la acogida que tuvieron en el momento de su publicación. Y sigue con el introito justificativo de esta obra. De esta manera pretende ser también un volumen didáctico y pedagógico sobre el mundo y obra machadianos. Termina el poemario con un poema de cierre, como se ha dicho anteriormente, a modo de contera, un término que aprendí del maestro que tengo a mi derecha y que utilizo prácticamente en todos mis libros. Me gusta mucho ese concepto y la propia palabra en sí. A modo de contera que evoca los últimos días del poeta y el eco eterno de su palabra. Como en sus versos más conocidos, también aquí se sugiere que el verdadero viaje no se mide en el mapa ni en fechas, sino en la persistencia de una voz y una obra que siguen siendo un referente moral y literario para la mayoría de nosotros, sus lectores.
y un glosario final aclara las referencias biográficas o temáticas menos evidentes de una treintena larga de familiares, escritores, intelectuales y personajes relevantes que influyeron determinantemente en la vida y obra de Antonio Machado, a la par que nos permite navegar por los grandes ejes simbólicos que articulan su obra, poniendo así de manifiesto la importancia y vigencia de este autor fundamental en las literaturas hispanas, cuando, como decíamos antes, estamos conmemorando el 150 aniversario de su nacimiento. En definitiva, hemos pretendido reforzar la noción de coherencia y discreta nobleza que tanto valoraba Machado y que este libro intenta recoger, porque, como escribió el maestro, hay dos clases de hombres: los que viven hablando de las virtudes y los que se limitan a tenerlas. Y me parece que quizá, para refrendar estas palabras, les leo tres o cuatro poemas, no más, y damos por finalizado este acto. Lo que ha pretendido, como digo, es traer a la memoria y también a la presencia en este lugar tan emblemático una vida y una obra que, como decíamos antes, sigue siendo un ejemplo de pulcritud y de ética personal. Efectivamente, hacemos ese repaso a través de los cuatro grandes apartados. El primero, titulado Soledades del alma, que habla de la etapa introspectiva y juvenil, y vamos a leer este Sandalias de viento, que además lo tengo muy presente porque actualmente estoy escribiendo un libro sobre el Camino de Santiago y he repetido este concepto. Sandalias de viento me parece que es un concepto muy poético y que efectivamente aquí tiene sentido y razón de ser. Surge de manera especular, como os he dicho antes, cuando rememoramos, cuando leemos esos cuatro versos, esa estrofa del viajero, el libro Soledades de Machado. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. Sandalias de viento. Hay huellas que no se ven, pero dolieron más que las piedras. Hay palabras que el viento escribió en el aire y nadie supo leer. No sé si busco el final o solo dejar de oír, pero sigo. Y cada paso es una pregunta que se hunde en la tierra mojada. En definitiva, este poema habla de la búsqueda de nuestro camino interior, que es donde encontramos la constatación de nuestro propio desconcierto, de nuestra propia incertidumbre. Voy a pasar al segundo gran apartado, titulado Campos de Castilla, que hace un recorrido por el paisaje castellano y la conciencia histórica. Como muy bien han dicho tanto Adelaida como Paco, efectivamente intentamos proyectarnos en la vida y en la obra de Machado. Insisto, es un referente y un ejemplo, y ha estado muy presente en todo mi proceso de formación personal y literaria. Y yo creo que, por supuesto, hay que traer a la memoria y aquí en presencia pues a ese gran amor de Machado, esa niña a la que conoció, efectivamente con tan pocos años, pero que se convirtió en su guía afectiva, emocional, esa niña que perdió muy pronto, ¿no? Desgraciadamente le arrancó la enfermedad y la vida, pero que permanecerá siempre en su obra. Voy a leer también, son solo 3 versos del poema Retrato, que aparece en Campos de Castilla. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje. A Leonor. Allí donde duerme la tierra en sosiego y el Duero murmura su eterno trasiego, descansa la niña de risa callada, mi pena más honda.
mi flor deshojada. El Duero y la flor deshojada remiten, por supuesto, a la muerte de Leonor, al igual que el olmo seco, ese tronco seco que aún permanece como escultura viva en la ciudad de Soria y que de alguna forma pues también rememora esos versos de Machado que esperó hasta el final que brotasen de ese tronco seco lo que podría ser el símbolo de vida, ¿no?, de regeneración, pero que no llegó a brotar. Al olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. Posiblemente era en su imaginación, pero es muy hermoso. El árbol seco resiste en la loma, sin hoja ni flor, como un centinela del viejo dolor, y en su corteza, tallada a cuchillo, está mi esperanza, dormida en sigilo. El olmo al que cantó el poeta, que aún sigue en pie, es símbolo de sufrimiento y de resistencia. Y tenemos que avanzar, ¿no? Tenemos que empezar con Machado esos caminos y exilios que él transitó y de los que nos dejó cumplida cuenta en sus obras: la madurez, la guerra, el compromiso, el destierro y finalmente la muerte. Pienso en la guerra. La guerra viene como un huracán por los páramos del Alto Duero, por las llanuras de pan llevar, desde la fértil Extremadura a estos jardines de limonar, desde los grises cielos astures a las marismas de luz y sal. Pienso en España, vendida toda de río a río, de monte a monte, de mar a mar. De Poesías de la Guerra y concretamente del poema Meditación del Día. La maleta, esa maleta que aparece en la moneda, que aparece por fin, ¿no? Sí, sí. Aunque sea simplemente un pequeño símbolo, pero también muestra el recuerdo y el agradecimiento de bueno, pues un pueblo que tiene que tributar ese homenaje. La maleta, que simboliza el exilio, con una nota de esperanza final. Una vieja maleta, dos versos doblados, la patria partida, los sueños callados. La lluvia extranjera no borra el dolor, pero el mar me susurra que aún vive el amor. Ese amor sí que le acompañó hasta el final. Y efectivamente tenemos que sacar el otro gran amor a colación. Si Leonor fue la niña de sus ojos, Guiomar fue esa ilusión que de alguna forma hizo que rebrotase el amor en una edad ya adulta, tardía. Fue posiblemente un amor imposible. ¿Qué importa? Lo fundamental es que inspiró también una parte significativa de la obra de Machado. ¿Qué otra flor para ti de tu poeta, si no es la flor de su melancolía? Aquí donde los huesos del planeta pule el sol y el al viento, diosa mía, con qué divino acento me llega a mi rincón de sombra y frío tu nombre, al acercarme el tibio aliento de otoño, el hondo resonar del río. Adiós, cerrada mi ventana, siento junto a mí tu corazón. ¿Oyes el mío? Del poema que aparece en Mairena Póstumo. Versos a Guiomar. No te nombro, amada, mas vives en mí, como el río en la piedra, como el alba en abril. Tus pasos son ecos de lo que pudo ser, pero laten aún, aunque el tiempo se fue. Es la paradoja lírica de ese amor imposible. Y terminamos con un poema de la última parte, Proverbios del alma, que es una reflexión ética y existencial. Así comenzamos, reivindicando a nuestro autor como un autor ético, y así vamos a finalizar. Creo que, bueno, pues si ha aportado algo el libro es la intención de reflexionar sobre el legado machadiano. Es la idea
de intentar traerlo de nuevo a nuestra vida, de recuperar esa obra que de alguna forma pues siempre va a hacer que sea un poeta universal, un poeta imprescindible, lo que nos gustaría ser a todos nosotros. Él lo consiguió con esa sencillez, con esa búsqueda, una búsqueda que bueno, pues le hizo terminar dando con sus huesos en el exilio y en la tumba. Cuando uno visita, no sé si han tenido ustedes ocasión, cuando uno visita la tumba en el pueblecito de Collur, es imposible no percibir un estremecimiento interior. Dentro de esa sencillez, él sigue concitando el cariño, la admiración de tanta gente, que eso quiere decir, como decíamos antes, que ha logrado no solo la permanencia y la posteridad, sino ha logrado pues conectar directamente con el corazón de sus lectores. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje. Mas otra España nace, la España del cincel y de la maza, con esa eterna juventud que se hace del pasado macizo de la raza. La primera cita resuena como testamento vital, la segunda proyecta la continuidad del legado incluso tras la muerte. Poema de cierre, verso final en Collur. Quedó sobre el mármol la sombra de un sol, un día sin nombre, un último farol. Allí, entre papeles y ropa doblada, dormía el poeta, su España callada. Mas vive en el viento su canto profundo, y en cada viajero que cruza este mundo resuena su verbo, sencillo y sincero. Se hace el camino al andar. Compañero, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Basilio. Quiero agradecer el que hayas elegido esta casa para la presentación de este libro. Es cierto que estuvimos mucho tiempo sin vernos y que cuando luego yo te volví a ver, lo agradecí profundamente porque tú donde estás das categoría. Por eso, no, es que es así. Entonces quiero agradecer también, no solamente a ti, Basilio, sino también a Adelaida y a Francisco Paco para los amigos, ¿no? Sí. Vale, pues perfecto. Sí, Habéis sí. estado los tres, vamos, magníficos. Y Sí. yo encantada y espero, y sé que va a ser así, que vuelvas a presentar Por algo en supuesto, esta aquí casa. estaremos siempre. Sí, yo una cosa quiero decir. Todas las actividades en esta casa se graban. Y es posible que alguno de ustedes quiera volver a verlo. Entonces, dentro de aproximadamente 10-12 días así, entran en la página del Centro Riojano y estará grabado. Y lo podrán volver. Y tú, Basilio, si lo quieres, díselo a Por Julio. supuesto, vamos a difundir. Ese archivo de la palabra. Eso es. No solo por este acto, sino por todos los que por hay. todo lo demás. Pues muchas gracias por la presencia de todos ustedes y hasta la próxima.